va a haber una pequeña modificación en el programa. Vamos a lanzar la primera charla del doctor John Delancey. Good morning. You hear us? Yes, I can hear you. Thank you. Yes. On behalf of Dr. Montenegro, we thank you for being with us this morning. Thank you very much. My pleasure. I think they have the pre-recorded videos there to be able to play. Yes? Let's get Yes. started. Yes, and do you want me to answer questions at the end of each talk or take questions at the end of both talks? What would be easier for you? At the end of all the two presentations. Okay, Be better. Thank you. very good. So, Well, the reason that I show this picture of a group of people trying to understand the parachute is because in order to understand how something works, we have to be able to watch it. You can see that these pilots are watching how a parachute works, and they're pulling on some of the cords to try and see what that would do. And they can see that if something specific happens, the parachute fails to fill with wind. And if they had parachuted out of the plane, they might not have the parachute to slow their descent. And the problem for you and I in understanding the pelvic floor is that this is all we get to see. It's really a small view of the structure of the pelvic floor. And so it's been somewhat confusing to try and understand what's actually failed to lead to this prolapse. But now that we have MRI, it allows us to actually see the entire pelvis and see what happens in an individual where the bladder and the uterus have fallen down. And not only can we see what's going on, we can make measurements so that we can then see what happens in the body and what happens to the prolapse and the dynamics de la dinámica de lo que ocasiona el prolapso. En los últimos 20 años más o menos se ha hecho mucha investigación respecto a ello y se enseña a los cirujanos para ser buenos cirujanos, y hay ciertas cosas que al momento de la investigación no hemos estado al tanto. Los ensayos aleatorios que han hecho un buen trabajo en comparar distintas operaciones. Estos ensayos nos dicen qué operaciones son propensas a complicaciones, qué complicaciones tienen bajo éxito, y poder identificar un grupo de operaciones que se realizan actualmente, pero que nos dicen cómo poder hacerlas mejor. Y eso es de lo que quiero hablar hoy día, para poder entender de qué se trata cada una, para que puedan ajustar sus tratamientos. Cada paciente que ven con prolapso, cada uno tiene una distinta combinación de fallas. Así que la operación debería entender cuáles son esas fallas. Por ejemplo, pueden ver de que ambas mujeres tienen un cistocele de tamaño similar. El diálogo actual es que hacer colpopexia, reparación anterior, o si hacer una reparación posterior. La medicina personalizada aborda qué paciente necesita qué tratamiento. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca congestiva, una ecocardiografía, cáncer de mama, marcador genético de hormonas. Entonces, a partir de eso, ¿cómo cambia el resultado quirúrgico? Tenemos un grupo de pacientes que se les hace una colpopexia central. Por acá tenemos el otro grupo con reparación anterior. Podemos establecer que había una mejor tasa de éxito
con la colpopexia que con la reparación anterior. Pero hay distintos pacientes que tienen fallas. Si es que esos pacientes, en lugar de eso, hubiesen pasado por una colpopexia, hubiesen sido éxitos. Y estos otros pacientes hubiesen pasado por una reparación anterior, hubiese sido exitoso. Entonces ahora ya tenemos un éxito del 100% al seleccionar la cirugía correcta para el paciente correcto. Ahora, el hecho de que el tejido nativo, en comparación con la maña, vemos en cuanto a la suspensión que es la sacroespinosa Michigan Quadriwall en comparación a la colpopexia. Pueden ver que el tiempo de seguimiento es bueno en ambos estudios, es una gran cantidad de personas, la tasa de respuesta es más o menos lo mismo. Podemos ver más pacientes con fallos de una cirugía de prolapso previa. El resultado de satisfacción es casi igual, el éxito anatómico es casi igual también. Entonces es posible tener buenos resultados con tejido nativo, pero ¿qué necesitan saber para poder hacerlo? Necesitamos pensar cómo es que elegimos la operación. Y hasta cierto alcance, ¿cuál sería el futuro de ella? Hay una técnica que utilizamos en investigación, aunque no la usamos clínicamente, resonancia por esfuerzo en 3D. Así que es posible utilizar la resonancia para delinear cada una de las distintas partes de los órganos pélvicos: vejiga, útero, vagina, recto, cuerpo perineal y el esfínter complejo del esfínter anal. Si es que hacen esto en cada una de las diapositivas presentes en resonancia, la computadora luego elaborará un modelo que es una representación exacta de la anatomía que se está observando en esa mujer. Desafortunadamente eso es un descanso, pero hemos desarrollado técnicas que nos permiten hacerlo con esfuerzo, que permite ver el cistocele acá, el útero jala hacia abajo, el hueso púbico también. Y si es que hacen eso, en cada una de las diapositivas pueden ver la geometría específica del prolapso que está ocurriendo. Y con eso permite comparar lo normal versus prolapso, para poder ver detalles específicos, no solo de lo que sale por el introito, sino todo lo que está ocurriendo en el piso pélvico. Hemos desarrollado una técnica para poder tomar medidas que empezó con Kendra Larson, Louis Chen y Claes Hong en nuestro grupo. Si es que miran esta anatomía, las líneas azules es el arco tendinoso que se encuentra en los lados de la pelvis, en donde muchos elementos están adheridos a eso. Vemos en la pared vaginal por acá, podemos medir la longitud y el ancho. Podemos medir la adhesión paravaginal, cuán baja está la vagina de lo que está suspendida, y el ligamento cardinal, y muestra qué tan bajo es de lo que normalmente sería adherido. Y muy importante, este es el tema de mi charla, los músculos y tejidos que cierran el hiato. Estos son muy importantes y no se ha hablado adecuadamente de ellos, y de eso les voy a hablar. Una vez que realizan esas medidas, pueden decidir cuán normal o cuán anormal es cada persona. Acá una persona, el color rojo, anormal, azul, normal, blanco, como que en medio de normal y anormal. Acá podemos decir que esta persona tiene una longitud muy grande de la pared anterior vaginal, pero una ubicación del vértice normal. Esta otra persona tiene una medida normal de la pared vaginal, pero el vértice no está donde debería. Cada persona puede ser caracterizada en términos de lo que en realidad les está pasando. Estos son los estudios de un estudio que publicamos el año pasado. Son 90 pacientes con prolapso y cada fila es cada persona.
El rango es del tamaño de prolapso, del más pequeño hacia el más grande yendo hacia abajo. Y aunque la diapositiva es un poco complicada, quiero que miren unas cuantas cosas. Esa es longitud vaginal, ancho vaginal, locación paravaginal, locación del vértice, diámetro yatal. Pueden observar de que la columna que está más roja y la que más menciona prolapso es el diámetro yatal. Y es algo de lo que no mucho se piensa en la residencia, pero muchos pacientes con prolapso es uno de los problemas fundamentales que presentan, que su hiato no es adecuado, no está adecuadamente cerrado, y que el ancho que se me enseñó era la cosa más anormal en el cistocele. A decir verdad, está bastante azul, a pesar de que estamos hablando de prolapsos más grandes. En la longitud vaginal hay más anormalidad que en el ancho. Y en la paravaginal y vértice, su locación está más o menos en el medio. Lo primero que diría es que la longitud vaginal es en lo que nunca había pensado hasta que hemos conversado en el paper que hicimos en 2008, y el diámetro yatal es sobre lo que no hay ensayos aleatorios, sobre qué hacer sobre el fallo de diámetro yatal. Y no hay un acuerdo en lo que cirugía necesita un paciente y qué cirugía se debería hacer. Ese es un área importante a considerar. Así que echemos un vistazo a la pared vaginal. Acá tenemos una paciente con cistocele promedio y acá, perdón, disculpen, el menú me estaba estorbando. Pueden ver que en esta paciente la pared anterior vaginal es de 12 centímetros, bastante larga, cuando en realidad debería ser entre 6,5 y 7. Si es que resuspendemos el útero, la máquina de lado a lado, puede que no se retorne esta a una longitud normal. Así que, por otro lado, si piensan conscientemente en esto, si es que llevan sus puntos de lado a lado como conversamos, pueden ver el lado izquierdo se lleva hacia la derecha y se encuentran en el medio, pero no hace nada para retornar a la longitud normal a la vagina. Pero si es que a propósito toman el punto de arriba abajo, ahí cuando hacen esto no solamente es unir a la izquierda y derecho, sino también arriba y abajo se unen en una vagina más elongada, llevándola a un tamaño más normal. Entonces es la forma en la que pensamos en la reparación anterior. Acá tenemos un número de nuestros pacientes que de este lado pueden ver la longitud de la vagina. Acá una persona con 14 centímetros, 12, 11, y todos esos pudieron retornar al rango normal, como pueden ver aquí. Y personas en rango normal no presentaron tanto cambiopatía, pero es posible como un pequeño cambio en el cómo abordan la reparación puede causar un gran cambio. Cuando hablamos del nivel 1 o el vértice de la vagina, hay mucha evidencia sobre colpopexia sacral, uterosacral, Michigan 4 wall y simpexia, pero ¿quién necesita reparación apical y quién no? Y deberíamos estar pensando en preservar el soporte apical cuando hacemos una cirugía no para prolapso, y me gustaría que piensen en eso un momento. Así que claramente hay un incremento del riesgo de prolapso luego de una histerectomía, como se muestra en este estudio de seguimiento de 10 años publicado el año pasado. Y es cierto más con la cirugía laparoscópica. Pensemos en esto.
ligamento cardinal, por ejemplo, se adhieren al útero y a la parte superior de la vagina. Y en el proceso, al sacar el útero, desprendemos como que el 60% del ligamento cardinal. Eso significa que el soporte apical es 60% más débil de lo que normalmente sería. Pero si es que readherimos ese 60% a la vagina, no solamente se restaura el 100% del soporte apical, sino que también eleva la vagina y estas partes quedan más altas de las que fueron retiradas. Las mujeres con el cuello uterino en quirófano estaban por centímetro del anillo himenal. Esa sería una forma de corregir el soporte apical. La forma en la que se puede volver a unir estos ligamentos es simple, y esto se le conoce como la punta del ángulo. Acá vemos la reparación anterior, ya se terminó, las suturas en el ligamento cardinal uterosacral. Vamos de la pared anterior uterosacral a la pared posterior. Acá en la pared anterior aquí está agarrando un poco del ligamento uterosacral, se cierran en círculo con la sutura. Y acá tenemos una mordedura completa de la pared. Al amarrarse se hace de forma lateral para la hemostasia, y vemos como el cardinal y el ligamento uterosacral están readheridos al manguito vaginal. Y esto es algo en lo que hemos hecho en varias pacientes y hemos podido demostrar de que tiene muy pocas complicaciones, así que solamente toma como 20-30 segundos el poder hacer esto en un costado. Me gustaría transicionar ahora sobre el nivel 3, que es mucho más importante de lo que se nos ha hecho creer antes. Estos son los datos que les mostré antes: mujeres con prolapsos pequeños, moderados y grandes. Y el hiato es la causa mayor de fallo junto con paravaginal y vértice. Si la mujer no tenía complicación fecal, no había reparación anterior. Pero si es que tiene un hiato agrandado y aparte esas sueltas, tenemos que pensar en retornar el hiato a lo normal. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Acá tenemos un hiato grande y vemos si es que realmente importa o no. Estos son los estudios que hemos realizado en la Universidad Duke en Estados Unidos sobre el tamaño del hiato. En la línea azul es un hiato normal luego de la cirugía y sigue normal. El rojo es un hiato agrandado que mejora luego de la cirugía, y el verde, hiato grande que seguía agrandado. Pueden ver de que si no se ha hecho nada para mejorar el hiato, hay un mayor tasa de fallo que tiene que ver con el hiato. Entonces, el tener un entendimiento claro del hiato es un factor de importancia. Un hiato agrandado también es una causa de prolapso. Acá podemos ver un estudio de Nikki Handa en el que seguía mujeres por 5 años luego del parto, y el tamaño del hiato en el momento del examen, y se seguía avanzando en los años para ver desarrollo de prolapso. Al momento de la inscripción tenían un hiato de tamaño normal, tenían todavía buen soporte de órgano pélvico, pero a medida de que se incrementaba el tamaño del agrandamiento del hiato, había más propensión a poder desarrollar un prolapso, al punto de que un hiato que medía más de 4.5 centímetros en comparación
relación al tiempo de su inscripción del estudio, había un 80% de posibilidad de desarrollar un prolapso a ese momento. Así que el hiato es importante. Lo que me enseñaron fue que el hiato principalmente se atribuía al cuerpo perineal. Pero ahorita mismo quiero que ustedes reconozcan que eso es una mentira. El cuerpo perineal en sí casi no tiene nada que ver con el tamaño del hiato. Así que acá tenemos una mujer con una laceración de grado 4. Pueden ver la mucosa rectal, no hay cuerpo perineal, está junto con la vagina y el hiato es perfecto. El cuerpo perineal es un aspecto de lo que pasa, pero lo que tenemos que pensar es que el tamaño del hiato es más allá del cuerpo perineal. El cierre del hiato es algo que hemos podido describir el año pasado y habla sobre el complejo perineal que estaré hablándoles en breve. Acá vemos una disección del trabajo de Hallock y Tandler en cadáver con soporte normal, uretra, vagina. Esta parte verde es un hiato normal. Esta capa de tejido es el complejo perineal, la membrana perineal, y acá quisiera su atención en que estos dos lados se conectan a través del cuerpo perineal. Así que no es el ancho del cuerpo perineal, sino de que esa conexión esté intacta. La membrana perineal, cuerpo perineal, elevador anal, que sostiene todo hacia arriba y junto para poder tener un hiato normal. Así que si comparamos lo que hemos visto en una persona normal y una disección con alguien que tiene prolapso, podemos ver la diferencia al mirar a ambos lados. La primera es que la membrana perineal ha bajado bastante y el hiato urogenital está mucho más grande. Hay un espacio entre la membrana perineal y su tamaño que debería, y el elevador anal, que debería estar como que por acá, ahora está súper hacia los costados y hay una gran diástasis entre el elevador anal y la distancia con los músculos rectales, con un bulto por en medio. Eso puede causar una herniación de los músculos, prolapso o herniación de los órganos. Y si pedimos que alguien coloque un punto acá y conecte ese lado de acá, se restablecen las conexiones normales. Así que debemos pensar en un diámetro transverso como también un diámetro en AP. Esta es una reconstrucción en 3D de las estructuras que se relacionan con el complejo perineal, uretra, vagina, cuerpo perineal y los esfínteres abajo, hueso púbico acá. En la mecánica de lo que ocurre es de que tenemos la uretra, la vagina, cuerpo perineal y todas estas están conectadas hacia los costados del piso pélvico y se unen por el cuerpo perineal, mientras que al mismo tiempo el músculo elevador levanta, jala y cierra el hiato. Eso vemos en la laceración de cuarto grado. Entonces tenemos el elevador anal que jala y el complejo perineal estaba defectuoso. ¿Qué es lo que hacemos en quirófano? Primero, reconocer la importancia de un hiato agrandado. Acá tenemos una paciente que ya había pasado por una reparación anterior, como pueden ver. No tiene síntomas de defecación, pero tiene un hiato bastante agrandado y vemos que esto de acá debería estar conectado con esto de por aquí. ¿Qué podemos hacer? Una pinza en el
labia, sino del himen. Si es que van más profundo, pueden agarrar la membrana pineal. Una vez que están en sus heces, hacen la prueba cuánta excesión necesitan para poder retornar el llanto a un diámetro normal. Una vez hecho eso, hacen la reparación para poder resolver y mecánicamente reunir. La pregunta es ¿cuánto se necesita hacer para lograr eso? Es un concepto muy diferente. Creo que muchos nos decían de que había una capa entre la vagina y el recto que tenía un agujero y necesitábamos arreglarlo. Y sin saber lo que pasaba en el nivel 3. Esto es en quirófano, teníamos las hélices y empezamos a hacer las incisiones vaginales para retirar la parte central. Hemos retirado esta parte de la pared vaginal y luego lo que haremos es iniciar con reunir los dos lados. Estamos hablando de unos 3 centímetros por encima del anillo del himen y dejamos un punto bastante suelto, flojo, solo lo suficiente para que sostenga nomás, porque tenemos, si es que se ajusta demasiado podría ser doloroso. Luego van bajando, mientras sigue agarrando la pinza, van a dar estas mordidas más grandes de tejido para conectar el izquierdo con derecho. El último punto ahí va a captura el tejido que está en la otra hélice de arriba para poder reconectar la membrana. Y ese es el aspecto que tiene la reparación al final de la operación. No es una operación difícil de hacer. Al final es bueno revisar que es una reparación buena para ver que no haya dispareunia y que haya alguna afección en el coito es muy bajo. Usando unos elevadores que da alto según mi experiencia, la dispareunia es algo muy poco común. En términos de ya la imagen, en general es una revolución. Se empieza a decir qué paciente debería pasar por qué cirugía a modo de tratamiento. Las señales, ¿qué cayó? Pero no nos dice por qué se cayó. Y con esto no sugiero de que todos sus pacientes deben pasar por una resonancia, no creo que sea necesario. Creo que es lo que vamos aprendiendo de qué aplicar, es lo que nos deja de aprender. Incluso el ultrasonido funciona muy rápidamente, al igual que la resonancia. Acá es la de la izquierda el ultrasonido y la resonancia derecha. Pueden ver que la resolución del ultrasonido es tan buena como la de una resonancia, así que a futuro puede que podamos hacer diagnósticos por el camino del ultrasonido. ¿Cómo llegamos hasta eso? Creo que animando a las personas en sus carreras a pensar de manera distinta cómo abordar estas operaciones y empezar a pensar quién necesita qué operación. Nadie dice que es insuficiencia cardíaca congestiva sin saber eso es inmuneco. Es cuestión de adaptar nuestra cirugía de prolapso a la necesidad del paciente. Quiero dar mi reconocimiento a muchos amigos maravillosos, colegas en el grupo de investigación de la Universidad de Michigan que han hecho todo este trabajo. Me siento agradecido con ellos, el privilegio que hacen por poder compartir sus alcances con ustedes y estaré pendiente de las preguntas que tengan al final de la presentación. Podemos ver si vamos con preguntas sobre esta presentación, dado de que no estaríamos viendo la grabada. ¿Quieren que vayamos con las preguntas de esta presentación primero o antes de la presentación después? Vamos después.
después con las preguntas luego de la siguiente presentación. Solo denme un segundo mientras abro el archivo. Solamente estoy asegurando de que el sonido de la grabación no sale para que no nos vaya a distraer. Solo un segundo. Dr. Delancey, while you are changing the presentation, there is a question from the audience. Mientras va cambiando la presentación, pregunto a la audiencia cómo ve el rol de la evaluación por ultrasonido en el piso pélvico. ¿Alguna recomendación para todos los pacientes que eso puede ser para toda cirugía? Muy buena pregunta. No creo que a la actualidad tengamos los resultados que todos necesitan saber solo por ultrasonido. El problema principal es de que el ultrasonido ayuda cuando hay una abulsión del elevador o no. Hay personas que hay pacientes con abulsión del elevador, puede hacerse una reparación con malla, y de haber abulsión se podría hacer reparación con malla. Puedo entender esto porque la tasa en personas con daño del elevador es distinta a aquellas. Entonces, si se puede hacer tomar una decisión basada en eso, procede. En el hospital, como hay éxito al utilizar este abordaje preciso de medicina de reparación del tejido nativo, no hacemos una distinción entre si hay una lesión del elevador o no, pero hay personas que pueden tomar esta decisión con el ultrasonido y pueden mencionarlo. Hey, Dr. Delancey, this is Mark Walters. El Dr. Walters le saluda desde la audiencia. Muy excelente presentación. Si le puedo hacer una pregunta. En Estados Unidos, como usted sabe, hay sitios grandes con gente muy habilidosa que están haciendo todo tipo de colpopexia, soporte apical, pero casi nunca hacen una reparación de la pared posterior. Incluso si es que hay un gran elevador anal para poder iniciar el caso. Hay veces que hacen una perineorrafia yendo por nivel 2 de la vagina, y siempre me pregunté por qué es que esos pacientes se reporta que se les va bien, tan bien, cuando en realidad parece que el elevador anal yatal es importante y que debería ser reparado en realidad. Probablemente la mitad de pacientes con prolapso tendrán con un hiato grande, se recuperan luego de que el prolapso ya no sigue empujando. Personas que pasan por colpopexia permiten que el prolapso, el nivel 3 se recupere, o se puede colocar un pezón, y cuando el paciente retorna con antes un hiato grande, ha vuelto a lo normal. Lo que pienso es que debe haber de 15 a 20% de mujeres en las cuales eso no va a pasar. Y a mí me parece que es un porcentaje de personas para quienes podemos brindar mejores resultados, pero toma que bien reconozcan que eso debe abordarse. Me gustaría mucho ver ensayos aleatorios sobre esto, en los que personas con
hiato agrandado pasaban por reparación y aquellos que no tenían un hiato agrandado no pasaban por eso. Pero los que sí tenían hiato es aleatorio por reparación y no reparación. Y esto permite a discreción del cirujano si hacer una reparación anterior. No se puede llegar a la conclusión de que los resultados vayan a ser los mismos, pero porque tú y yo usamos nuestro propio juicio en quirófano sobre lo que se debe hacer o no. Así que no les he mostrado las fechas de lo que estamos haciendo de forma emergente para ahorita, pero en función del hiato, el prolapso, creo de que en estas no solo habrá una manera de poder distinguir una reparación, sino una manera de ver de qué 6 semanas, meses, 6 meses después se debería hacerse la reparación. Y estos ensayos aleatorios podrían brindarnos información de si hay diferencias o no, pero si no se ven diferencias en resultados, nadie lo haría. Es un buen punto. Alguna de estas personas incluso han sido mis fellows antes. Y también mucha gente no está capacitada en donde tú y yo hemos estado para poder trabajar en la reparación del tejido conectivo. Y hay muchas cosas que yo sí hago que tienen una mejora del 2 al 3% de resultados. Pero de ahí empezó a ser un resultado del 10 al 15% de mejoría y podemos observar mucha diferencia. Otra pregunta de Bolivia del doctor Blas. El defecto de hiato se asocia con el defecto central o lateral. Pueden ocurrir por sí solos o junto con un defecto lateral. Quienes hemos atendido partos vaginales con frecuencia vemos este desgarro que ocurre como que a las 4 o a las 5. Y si somos para propiamente podemos ver de que años después hay un defecto.